Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a leer en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Hay una idea en algunas personas y algunas personas también que están en la religión, que también era una idea que yo tenía en algún momento, que Dios no puede ser tan cruel o tan malvado de idear un lugar de condenación. Casi siempre a uno lo hacen asociar a Dios a las cosas buenas, a las cosas agradables y gratas y bondadosas de la vida. Cuando uno comienza a leer la Biblia, ve que Dios, por ejemplo, está en la vida, pero también Dios está en la muerte. Dios está en las cosas buenas que nos suceden, y cuando nos suceden las cosas malas, también es Dios el que está controlando todo eso, hasta el más mínimo detalle malo que nos sucede, es Dios allí en control de todas las cosas. Y en cuanto al castigo y en cuanto al perdón, Dios también tiene esa cualidad. Si bien es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, también es un Dios que no tendrá por inocente al culpable, y también Él nos muestra aquí que Él no perdona y nos da ejemplo. Por lo menos menciona 3 ejemplos donde Él no perdonó. En el día de hoy se predica, se enseña, es una verdad totalmente válida, que Dios quiere perdonar al pecador, que Dios perdona a todo aquel que cree en el Hijo para vida eterna, que Dios perdona nuestros pecados. Y eso es verdadero, es correcto. Pero ha dejado 3 ejemplos, por lo menos aquí en el pasaje que vamos a leer, por lo menos 3 ejemplos donde Él dio advertencia a la humanidad y Dios no perdonó. Y dice 2 de Pedro 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quién hizo esto? ¿Quién no perdonó a los ángeles que pecaron? Fue Dios. ¿Quién los arrojó al infierno? Fue Dios. ¿Y quién los entregó a prisiones de oscuridad? Fue Dios. ¿Y quién los tiene reservado allí para el juicio? Fue Dios. Así que, amigo, en esta tarde no nos confundamos lo que nos dice la religión. Incluso hay ideas tan extrañas como que de la religión también, que dice que el infierno es las cosas malas que nosotros vivimos aquí en este mundo. Eso es nuestro infierno. Y por ejemplo, alguien tiene una enfermedad o le suceden catástrofes una y otra vez, entonces dice, ese es el infierno que te tocó vivir. Pero no, la Escritura muestra que hay un infierno, hay un lugar de condenación, y Dios es también el que controla todo ese asunto. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hemos escuchado en una de las partes acerca de Noé, este pregonero de justicia. Y Dios condenó, por la fe de Noé, condenó al mundo antiguo, porque hubo advertencia. Se le dijo lo que venía y Noé creyó, y por su fe fue condenado el mundo antiguo. Y en el día de hoy hay muchos pregoneros que hablan de lo que viene. Todos miran a nuestro alrededor y observamos todo lo que está pasando, y algunos dicen, esto parece acabo de mundo. Pero el mundo puede acabar en un instante,
en cuanto nos llega a visitar la muerte. Ahí puede acabar nuestro mundo. No hay que esperar más tiempo. Si condenó también, dice el versículo 6, por destrucción a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Aquí nuevamente vemos a Dios estableciendo juicio, justicia, reservando para el juicio a aquellos ángeles, que es un estudio aparte de todo eso que pasó con los ángeles. Se supone que es el momento en donde Lucifer, el lucero de la mañana, se rebela con un grupo de ángeles contra Dios y son arrojados allí a prisiones de oscuridad, al infierno. Y para ellos es creado este lugar tan terrible y tan malo que, sinceramente, a veces cuando muere algún familiar querido que ha rechazado el mensaje del Evangelio, uno quisiera pensar por cariño hacia las personas que este lugar no existiera, pero conocemos que está en la palabra y hay abundantes textos que hablan del infierno y dónde se encuentra y cómo es y qué sucede allí. Y lamentablemente debemos decir a nuestros familiares que sí existe este lugar, un lugar de condenación preparado para el diablo y sus ángeles, pero donde también van las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Y el encargado de establecer este juicio, dice Juan, que el Padre, Dios a nadie juzga, Dios a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado al Hijo, todo el juicio lo ha dado al Hijo. Pensamos en nuestro Señor también, amorosamente, un Dios de amor, de benevolencia, de bondad, pero hay textos que también hablan que no tendrá por inocente al culpable, y el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Algo individual, cada uno de nosotros responsable delante del Dios justo. ¿Había lugar en el arca? De todas maneras, se nos dan las dimensiones del arca, allí en el libro del Génesis, 3 pisos y cuánto espacio de todos los animales que podía entrar Noé, quedaba espacio, era un lugar bastante amplio para que más personas se hubieran salvado, pero las personas no creyeron y no entraron al arca junto a Noé. ¿Piensas tú, como es el pensamiento que tienen algunos, de que Dios en su amor y misericordia va a mirar y va a decir, bueno, por todo el amor que tengo, no voy a castigar, van a pasar todos al cielo, vengan todos, aunque no hayan creído en mí, pasen todos al cielo? Pero la verdad es que aquí hay 3 ejemplos donde Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Para los ángeles no hubo un Salvador, no hubo salvación. Para nosotros los seres humanos, los hijos de Adán, el Señor proveyó salvación y a través de él mismo, como hemos escuchado también, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Miramos a nuestro alrededor y vemos la maldad cómo va creciendo, y podemos compararla con estas ciudades que se mencionan, Sodoma y Gomorra, y estas ciudades fueron destruidas. Abraham intercede por Lot y comienza con 50 personas. Si hubiera 50 justos en aquella ciudad, ¿el Dios justo destruirá también al impío con el justo? Y Dios le dice, no la destruiré. Pero no habían 50. Y comienza a descender,
y si hubieran 45, y si hubieran 40, 30 y así, hasta 10, 5 justos. No había justos en aquellas ciudades, y Dios tuvo que destruirlas. Para ejemplo, las ciudades vecinas. Y en el día de hoy podríamos pensar, ¿por qué Dios no destruye? ¿Por qué no se destruyen las ciudades pecaminosas que vemos? Hay ciudades que han encarnado el pecado. Hay ciudades especialistas en todas las perversiones y no son destruidas. Bueno, Dios en su paciencia, está esperando. Dios es amor. Dios es amor. Y en su amor, que no solamente son palabras para Dios, sino que Él, cuando dice que ama, Él lo demuestra con hechos, con acciones concretas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un hecho concreto. O sea, no son palabras al viento, al aire. Dios dijo, yo amo a este mundo, y en acciones concretas viene a este mundo, toma forma humana y muere allí en la cruz para que en su cuerpo sobre el madero lleve nuestros pecados. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees esto? Bueno, para las personas que creen, la salvación, el evangelio es una buena noticia. Nos quita la carga del pecado que llevamos, nos da paz, nos da novedad de vida, nos da una esperanza, pero el evangelio, para aquellas personas que no creen y que rechazan el mensaje de salvación, es un mensaje de juicio, de condenación. No perdonó a los ángeles, los arrojó al infierno, no perdonó al mundo antiguo, pero salvó a Noé, destruyó a Sodoma y Gomorra, pero salvó al justo Lot. Y si no nos dijera Pedro que Lot era justo, podríamos pensar que no era justo porque estaba ahí en Sodoma, estaba a la puerta de la ciudad, ya había hecho su vida en aquellas ciudades pecaminosas, pero nos dice que era justo. Sufría viendo aquellos eventos. Y aquí yo veo muchos hermanos que en el día de hoy se han involucrado bastante, se han involucrado mucho en las cosas del mundo, pero son creyentes. Todavía hay oportunidad. Estos hermanos están alejados, están lejos, andan en las cosas del mundo, pero todavía son creyentes. Y hay tiempo todavía para que vuelvan, para que puedan cumplir el propósito por el cual el Señor los salvó. Lamentablemente muchos cercanos a veces, que partimos juntos el pan, pero en el día de hoy andan lejos, pero todavía hay tiempo. Son creyentes, sí, salvados como por fuego, pero hay esperanza, hay tiempo para que nos presentemos todos juntos delante del Señor, habiendo cumplido el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.